Ayer vimos dónde parte el auténtico origen de los obeliscos, vimos su significado y vimos que los obeliscos iban mucho más allá en el tiempo de Egipto aún. Iban al mismísimo hijo de Noé, Cam, que pasó esos conceptos antediluvianos a postdiluvianos, ya que él entró en el arca. Pues bien, hoy vamos a centrarnos no en los obeliscos que vimos ayer en distintas partes del mundo, hicimos un pequeño resumen de algunos de ellos, sino vamos a centrarnos en los que hay en Roma y en el Vaticano. ¿Sabéis? Esta imagen la pusimos en no sé si era la conferencia número 1 o 2, corría el año 2006, y aquí mostramos algo. Esto es un plano aéreo de la ciudad del Vaticano. Si os fijáis donde os marco con el puntero en rojo, esto es la plaza de San Pedro con el Vaticano y el obelisco aquí. Pero, curiosamente, si vamos un poco para acá, encontramos el Castello de Sant'Angelo, que es como una estrella de 5 puntas, también muy utilizado en cuestiones masónicas, pero también en fortificaciones, para defensa sobre todo. Pero había algo que mucha gente no percibía, y es esto. Fijaos, esto así y esto así. ¿Qué forma esto? Un compás. Y está cerca un puente que se llama de Giuseppe Mazzini, el que dicen que Albert Pike, masón de grado 33, le escribió una carta a este hombre, que era un revolucionario de la época, masón también. Y en definitiva, bueno, pues todo esto está en ese lugar. Me gustaría que ahora os fijarais precisamente en esto de aquí, porque nosotros nos vamos a centrar bastante en este aspecto de aquí y muchas cosas relacionadas con ello. Pero ahora vamos a ver estos obeliscos que hay en la ciudad de Roma, pero también su historia. Y esto no os lo voy a contar yo, os lo va a contar Javi. Bueno, vamos a hacer un poco de historia de estos obeliscos que están en Roma. En Roma hay 13 obeliscos y forman toda una ruta, pero no todos son del Antiguo Egipto, 8. Luego hay otros 5 que son réplicas romanas. Vamos a centrarnos principalmente en los que son egipcios del Antiguo Egipto. Pero aparte de ver datos y estas cosas, vamos a ver un poco una interpretación de la historia. Vamos a darle un sentido a todo lo que vamos a ver. Obeliscos egipcios en Roma. Aquí uno dice, bueno, ahí no hay ningún obelisco, pero recordamos ya lo que veíamos ayer, en la cúspide, en la punta del obelisco, ¿qué había? Una pirámide que se llama piramidión. Es una pirámide en pequeñito. Y bueno, aquí tenemos la esfinge, un representante de lo que es el antiguo y antiguo Egipto, lo más antiguo de todo. Para tener una idea, generalmente los obeliscos estaban puestos de esta manera, en pares, gemelos. Siempre eran una pareja. Esto es un concepto que tenemos que tener muy claro en este tiempo y cada vez más, el tema de la pareja. ¿A qué nos hace memoria esto? Hacían, digamos, una puerta, eran la puerta de la puerta. En los templos, ¿qué pasaba en el templo de Jerusalén? Que había 2 columnas. ¿De dónde viene eso? ¿Cuál es el origen de poner 2 columnas, 2 entidades, que haya esta dupla, esta pareja en las entradas de los recintos más sagrados? Esto viene del huerto del Edén, cuando fueron expulsados Adán y Eva por el pecado. En la puerta, ¿qué puso Dios? 2 querubines. Querubines, no eran estatuas como algunos inclusive dicen, eran 2 querubines. Y de ahí en adelante viene esto. Pero es interesante que es una pareja, porque vemos este tema quizás muy masculino del obelisco, pero ¿qué vemos aquí? ¿El sol y la luna también? ¿Recuerdan lo que Víctor ayer presentaba? ¿Qué pasaba en la cúspide, en el piramidión, que lo recubrían con un metal, sea oro, cobre, para que brille? Cuando pegaba el sol brillaba, y eso, cuando los rayos del sol caían sobre la cúspide, se generaba una luz. ¿Dónde más? Presentó Víctor ayer, sé que algunos no vinieron. ¿Dónde más pasaba eso? En la gestación, cuando el óvulo fertiliza
cuando el espermatozoide fertiliza el óvulo, se hace una luz. Entonces, ¿aquí qué vemos? ¿Algo masculino solamente o algo femenino también? Bueno, es muy interesante porque vemos esta ambivalencia. Siempre cuando nosotros pensamos en el paganismo, la deidad pagana siempre tiene esta dualidad, digamos, de ser macho-hembra. Y el obelisco no se queda atrás en eso. Pero vamos más al tema de los obeliscos. Este es el obelisco principal que hay en Roma. No es el que está en el Vaticano, ese es el más famoso. Y quizás, bueno, son los dos principales. Este es el obelisco más pesado, más grande, más alto egipcio que se conserva en el mundo. El que está en Letrán, en la catedral, la archibasílica de Letrán, San Juan de Letrán, es la iglesia principal de Roma. Uno piensa, bueno, San Pedro. Sí, San Pedro es la más grande, la más visitada, pero la sede episcopal es así, es aquí. Esta es la madre, digamos, la cabeza de todas las iglesias del catolicismo. No está en el Vaticano, está fuera, está en Roma. Este obelisco, ya vemos, tiene más de 32 metros de altura, 45 si pensamos con la base y todo, pesa unos 455 toneladas. Hay ciertos datos que dicen que un poco menos, pero lo que más hay es que pesa esto. Y este sí tiene una particularidad. En Egipto este no estaba en pareja, estaba solo. Este lo habían puesto solo. Era como algo muy excepcional, porque generalmente eran parejas los obeliscos. Es un obelisco que Constantino, el famoso Constantino el Grande, es el que hizo el plan para llevarlo a Constantinopla. Pero luego él muere, es decir, lo llevan a Alejandría y luego Constancio II ya cambia de parecer y lo trae a Roma. Eran dos, el otro quedó en Constantinopla, en Estambul. Víctor ayer lo mostró. Este estaba en Karnak, no era, digamos, al norte, no era el Bajo Egipto, era el Alto Egipto, al sur, por donde está Luxor, Tebas. ¿Y por qué tengo remarcado? Tutmosis III fue quien lo erigió. Luego Tutmosis IV fue el que le hizo la epigrafía, el que puso toda la inscripción. Y vamos a ver algo con Tutmosis III. Y abajo tenemos un dato, Papa Sixto V, 1587, lo encuentra. Y 1588 queda ahí erigido. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver más al final. Tutmosis III, Papa Sixto V. Perdón. Ahora sí. Este es el obelisco flaminio. Este ya es de la época más o menos de Ramsés II, Seti y luego Ramsés II, Seti era el padre. Este sí lo trajeron de Heliópolis. Ya es un poco menor, vemos que unos 23 metros, 36 con la base, unas 235 toneladas. Este lo hizo traer, pero esto tiene una particularidad, este lo hizo traer a Augusto César, eran dos, en el año 10 a.C. Este fueron los primeros obeliscos que se trajeron a Roma, de Egipto. El famoso Augusto. Augusto era el emperador cuando nació ¿quién? Jesús. Este fue quizás el momento de cúspide del Imperio Romano. Fue el primer emperador, pero empecemos que Julio César estaba antes, pero no llegó a ser un emperador como tal, y este fue el momento de mayor extensión y fue la época de gloria del Imperio Romano. Este también lo desenterró el Papa Sixto V en 1587 y se puso ahí, en esa plaza de Popolo. ¿Por qué? Porque estos obeliscos quedaron enterrados. Es decir, los trajeron de Egipto con una logística impresionante, inclusive tuvieron que hacer barcos especiales para poder transportarlos. Pensamos que estamos hablando de piezas de 200, de 300 y de casi 500 toneladas. Inclusive algunos barcos luego los dejaron en exposición, al final terminaron destruidos, pero los dejaban en cierto lugar para que la gente los visite, porque eran, digamos, ahí vemos el interés que tenían los emperadores en traer estas piezas. ¿Por qué? ¿Por qué hacer un gasto tan grande? Una logística, un gasto enorme para traer simplemente un pedazo de piedra. Bueno, representaba mucho para ellos. ¿Por qué? El antiguo Egipto. Ya también tenían una fascinación con ese imperio. No solo con la que hay hoy en día desde hace un par de siglos. Ellos ya lo tenían. Aquí vemos el solar, Este también se trajo de Heliópolis.
El faraón era este Pasametico II, ya es un poco más pequeño también, 21 metros, 33 con la base. Este es el otro que también trajo Augusto César y fue puesto en el campo de Marte, en Roma. Este también se encontró en el siglo XVI, aparentemente un poco antes, un poco por casualidad. Los otros no eran por casualidad, luego lo vamos a ver. Y luego el Papa Pío VI, en 1792, lo puso ahí donde está, en este palacio de Montecitorio. Le llaman también obelisco de Montecitorio. Tiene toda la epigrafía egipcia, toda la inscripción. Son de granito, esos lo hacían en el Alto Egipto, muy al sur, casi llegando a Etiopía por ahí. Realmente eran unas obras impresionantes. El obelisco más grande que se tiene registrado es uno que ha quedado, que se rompió en el proceso y ha quedado ahí. Hay unas fotos, todavía están las fotos porque no lo pudieron elegir, porque se partió mientras lo estaban puliendo en medio del granito. Aquí tenemos el obelisco Macuteo, también se trajo de Heliópolis. Heliópolis es, digamos, al norte, en el Bajo Egipto, está en el Cairo. Heliópolis queda en el medio del Cairo hoy, cerca del delta. Y este está enfrente ¿de dónde? Del Panteón. Quizás los que conocen Roma, es uno de los lugares más visitados. Inclusive ahora hay problemas porque se está hundiendo el suelo de tanta gente que camina ahí. Este se encontró en 1374, también un poco así de casualidad, y el Papa Clemente XI, en 1711, lo colocó ahí. Es decir, hubo un tiempo que tenían gran interés en Roma, luego se perdió, quedaron derruidos, se derrumbaron, algunos se partieron. El de Letrán, por ejemplo, el más grande, cuando lo encontraron estaba en 3 partes. Luego algunos los encontraron por casualidad y no les dieron mucho interés, pero hubo un momento en que empezó a haber un interés y se empezaron a dirigir los obeliscos otra vez. Este es uno de los más bonitos, si se quiere, o peculiares por la base. Es el obelisco Minerveo. Roma es muy pequeñito, del faraón Apries, en Sais. Ayer se habló de Sais, en el delta del Nilo, es decir, más al norte del Cairo, en el templo de Neit, la diosa Neit. Por eso Minerva, la diosa sabiduría. Es casi menos de 6 metros de altura, 12 con la base, y lo trajo Diocleciano y lo puso en el templo de Isis en Roma. Lo saca del templo de una diosa y lo pone en el templo de otra diosa, la gran diosa egipcia. Al final todo es la misma, bueno, o casi la misma. Estamos hablando de una mujer, quizás su madre, quizás su abuela, quizás su hija, y lo puso en el templo de Isis. Luego el Papa Alejandro VII, en 1667, lo puso donde está, la iglesia que está atrás, Iglesia Santa María sopra Minerva. Todos siguen lo mismo, la Plaza Minerva. ¿De quién es la iglesia que está atrás? De los dominicos. Los guardianes de la ortodoxia, pero parece que a los guardianes de la ortodoxia también les gustan los obeliscos. Los que son aparentemente, siempre fueron los que guardaban el cristianismo como tal era, según decían ellos, la Inquisición, los dominicos. Pero también les gustaban mucho los obeliscos. Lo hizo el famoso Bernini, este elefante, se buscaba una base, los dominicos dijeron vamos a poner 4 perros, el perro, Santo Domingo de Guzmán, su imagen, pero Bernini, el gran famoso Bernini, el que hizo tantas cosas en el Vaticano, proyectó el elefante y al Papa le gustó más el elefante. ¿Por qué el elefante? El lema es, se necesita una mente fuerte para sostener una sólida sabiduría. Pero es una gran verdad. Otra cosa es que esa gran sólida sabiduría esté representado en un obelisco. Eso ya es otra cosa. Pero para una sólida sabiduría, que es lo que la Biblia tiene, también se necesita una mente fuerte. ¿Y quién más fuerte que el elefante? De ahí viene esta historia. Aquí tenemos el obelisco de Ogali, en Roma, también. Este también de Ramsés II. La mayoría son de Ramsés II o de Tutmosis III. Este también viene de Heliópolis. O venían de Heliópolis o venían de Karnak. En general, una altura de un poco más de 9 metros. En 1883 se puso en la estación de Termini, la estación, ahora está en otro lado, después se cambió, en 1900 y pico se cambió, pero estuvo mucho tiempo en la estación de autobuses, bueno, sí, la estación principal de Roma. Aquí también tiene la epigrafía egipcia.